Hola, este es el Dr. Todd Grande. Hoy analizaré la entrevista de Joe Rogan al candidato presidencial Donald Trump. El 25 de octubre de 2024, el podcast The Joe Rogan Experience publicó una entrevista con Donald Trump. Los hombres conversaron por cerca de 3 horas sobre diversos temas. Por ejemplo, celebridades, generales, la Casa Blanca, la presidencia de Donald Trump, artes marciales mixtas, supuesto fraude electoral, inmigración, aranceles, extraterrestres, ovnis, el medio ambiente, Kamala Harris, Joe Biden, Afganistán, vacunas, Robert Francis Kennedy Jr., pesticidas, censura, Big Pharma, Ucrania, Elon Musk y los medios de comunicación. La conversación fue típica de una entrevista de Joe Rogan. Fue casual, con una estructura suelta e incluyó una serie de tangentes. Aquí hay un resumen de la entrevista. Joe Rogan comenzó señalando cómo a muchas celebridades conocidas les encantaba Donald Trump, pero cuando se postuló para presidente, muchas de ellas se volvieron contra él. Donald estuvo de acuerdo con la evaluación. Atribuyó este cambio a su decisión de postularse como republicano. La conversación pasó a hablar sobre cómo es entrar a la Casa Blanca. ¿Cómo se sintió Donald Trump al convertirse en presidente? ¿Cómo fue cuando entró ese primer día? Donald dijo que en gran parte hizo su dinero en lujo, y la Casa Blanca era tanto lujosa como surrealista. Habló un poco sobre Abraham Lincoln y el general confederado Robert E. Lee, antes de hablar sobre cómo la emoción de ser presidente se desvaneció. Para Donald, se volvió una cuestión de supervivencia. Indicó que fue un gran presidente, pero seleccionó a algunas personas inadecuadas. Joe Rogan elogió a Donald diciendo que era auténtico antes de expresar su descontento con los medios de comunicación. Donald ha sido objetivo de 2 intentos de asesinato, pero los medios no le dan mucha cobertura. Si un demócrata hubiera sido el objetivo, la historia sería muy distinta. Joe indicó que los medios de comunicación mataron su propia credibilidad. Como ejemplo, los hombres hablaron sobre el escándalo en 60 minutos, donde el programa de noticias cambió una de las respuestas proporcionadas por Kamala Harris. Ella dio una entrevista a 60 minutos. Tras una breve charla sobre el peligro del trabajo policial, se pasó a hablar de los aranceles. Esto es algo que Donald Trump ha enfatizado como parte de su campaña. Argumentó a favor de los aranceles y mencionó brevemente su historia. Donald argumentó que la pandemia de coronavirus interrumpió su plan para pagar la deuda con aranceles. El tema cambió al medio ambiente. Donald argumentó que los esfuerzos ambientalistas son la mayor herramienta para detener el crecimiento económico. Interfieren con proyectos importantes y cuestan millones de dólares defendiendo plantas raras y refiriéndose a charcos como lagos. China no hace esto, lo que les da una ventaja económica. Joe y Donald discutieron la escasez de agua en California, la energía nuclear y los generadores de turbinas eólicas. A Donald le gusta la energía nuclear si se puede hacer de manera segura, pero no le gusta la energía eólica porque es cara. Presenta componentes que se oxidan y vuelve locas a las ballenas. Creo que a lo que se refería es a cómo los sonidos y vibraciones de baja frecuencia pueden viajar a través del agua y perturbar la comunicación de las ballenas. Joe Rogan le preguntó a Donald Trump sobre la negación de las elecciones. Donald mantuvo su posición de que las elecciones del 2020 fueron robadas. Joe señaló que los demócratas también han afirmado que las elecciones fueron robadas. En cuanto a su rival, Kamala Harris, Donald sugirió que ella tiene un coeficiente intelectual bajo, algo está mal con ella, y no es buena siendo entrevistada. Joe Rogan creía que Kamala tuvo un desempeño pobre en las entrevistas debido a que no pudo manejar la presión. Joe y Donald hablaron sobre Vladimir Putin, el desastroso retiro de Joe Biden de Afganistán y Donald luchando contra Estado Islámico de Irak y Siria. Donald compartió una historia particularmente larga sobre volar en el Air Force One hacia una zona de combate en el Medio Oriente. Todas las luces del jet tuvieron que apagarse porque la región era muy peligrosa y los pilotos eran tan guapos como actores de cine. La conversación se centró en los inmigrantes indocumentados. Donald Trump contó historias sobre inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, y bandas de migrantes en Aurora, Colorado. Tras una extensa charla sobre artes marciales mixtas, los hombres debatieron cómo los estadounidenses no están tan sanos como deberían. Mencionaron pesticidas, vacunas y anuncios farmacéuticos que se transmiten en televisión.
Donald indicó que era tan saludable debido a la genética. Las cintas de correr le aburrían, pero disfrutaba del golf. Donald sugirió que postularse para presidente es un gran asunto y emocionante. No ha tomado un día libre en aproximadamente 56 días. Kamala Harris no ha estado tan activa. Esto hace parecer que tal vez ella no está tan emocionada por postularse para presidenta. Joe y Donald discutieron sobre la cobertura mediática de las noticias. Por ejemplo, Donald tiene grandes multitudes en sus discursos, y los medios no mencionan esto. Solo recibe malas críticas. Los medios sacan declaraciones de contexto e insultan al público. Joe Rogan acusó a los liberales de ser pro-censura. En este punto el tema cambió a la elección del 2020. Donald Trump mantuvo su posición de que la elección le fue robada. Joe Rogan pidió ejemplos específicos que respalden esta conclusión. Donald Trump mencionó que no se obtuvo la aprobación legislativa para los cambios en los procedimientos de votación. Los medios afirmaron falsamente que Rusia interfirió en las elecciones, y los medios intentaron hacer la historia del portátil de Hunter Biden parecer como un engaño. Más tarde, Donald dijo que los tribunales nunca dictaminaron sobre los méritos de sus demandas que desafiaban la elección. Entonces, esto hace parecer que estos casos fueron desestimados por motivos procesales, y el caso real que estaba intentando hacer, el corazón del argumento, nunca fue realmente considerado. De hecho, eso es falso. Ha habido muchos casos en los que los méritos de sus demandas han sido considerados y rechazados por los tribunales. Donald también destacó la importancia de cambiar a las boletas de papel. Este argumento no tiene mucho sentido, considerando que el 90% de las jurisdicciones en los Estados Unidos ya utilizan boletas de papel. Joe y Donald hablaron sobre cómo algunas personas están interesadas en las fronteras abiertas para influir en las elecciones, y cómo no tener identificación de votante no tiene sentido. Joe Rogan preguntó a Donald Trump sobre el John F., los archivos de Kennedy. Donald evitó responder directamente la pregunta. Básicamente dijo que los miró un poco, pero la gente le pide que no examine detenidamente los archivos. En cuanto a las preocupaciones sobre los ovnis y los extraterrestres, Donald no tiene un gran interés en este tema, pero ha entrevistado a algunos pilotos militares que vieron objetos misteriosos en el cielo. Hacia el final de la entrevista, Donald Trump expresó su creencia de que Kamala Harris no es una persona inteligente y el país no lo logrará si ella gana las elecciones presidenciales. Ahora, pasando a mi análisis. La entrevista de Joe Rogan a Donald Trump ha sido vista millones de veces, demostrando un gran interés del público en el tema. En el momento en que estoy haciendo este video, las encuestas indican que Donald Trump y Kamala Harris están en una carrera muy reñida. Encuestas muestran a Donald liderando. En otras encuestas, Kamala lidera. Pero de nuevo, muy cerca. Es un empate técnico. La entrevista con Joe Rogan podría mover la aguja. Podría influir en las elecciones. Antes de analizar las fortalezas y debilidades del desempeño de Donald Trump en la entrevista con Joe Rogan, examinemos la demografía de la audiencia de Joe Rogan. Veamos quién se ve afectado por esta entrevista. ¿Quién estará viendo? El 80% de la audiencia del podcast de Joe Rogan son hombres. Sus espectadores suelen ser más jóvenes. Por ejemplo, el 28% del público tiene entre 18 y 34 años, pero el 56% de la audiencia de Joe Rogan está en ese rango de edad. El 37% de su audiencia tiene entre 34 y 54 años, en comparación con el 34% del público. En este rango, sus números son similares a los de la población general. Solo el 7% de los miembros de su audiencia tienen 55 años o más, en comparación con el 38% del público. Es menos probable que los espectadores de Joe Rogan sean padres. Solo el 32% son padres, en comparación con el 61% del público. En cuanto a las preferencias de sus espectadores, en comparación con la población general, tienden a estar más orientados hacia el fitness, la privacidad, interesados en iniciar negocios y desconfían de los medios de comunicación. La audiencia de Joe Rogan tiende a inclinarse republicano. Ahora pasamos a la actuación de Donald Trump durante la entrevista. Examinaré primero sus fortalezas y después sus debilidades. En cuanto a sus fortalezas, Donald Trump tenía bastantes. Esta fue una entrevista informal que podría usarse para obtener beneficios políticos. Probablemente esa era la idea.
Donald Trump aprovechó esto, pero tuvo muchos intercambios con Joe Rogan que no tenían nada que ver con la política. El estilo de hablar de Donald incluía desviarse en tangentes y luego, la mayoría de las veces, volver al tema original. Mantuvo bien su hilo de pensamiento. Esto es consistente con tener tanto una buena memoria a corto plazo como una buena memoria a largo plazo. Su memoria parece estar funcionando bien. Estaba impresionado. Pensé con seguridad que no iba a poder volver al tema original algunas veces, pero lo hizo. Esto es importante para Donald porque algunas personas han intentado compararlo con Joe Biden en cuanto a la capacidad de razonamiento cognitivo. Uno puede argumentar bien que Joe Biden ha experimentado cierto deterioro cognitivo, pero Donald Trump no parece estar en la misma posición, al menos no basado en su desempeño durante la entrevista con Joe Rogan. Donald demostró una serie de intereses personales durante la entrevista que probablemente atraerán a la audiencia de Joe Rogan. Habló sobre artes marciales mixtas, extraterrestres, el John F., los archivos de Kennedy y la industria farmacéutica. Su interés en estos temas parecía ser genuino. Donald tenía mucho conocimiento y hablaba con un grado de entusiasmo. Hubo algunas veces en las que Joe Rogan habló más que Donald Trump, como en el tema de las artes marciales. Pensé que Donald lo interrumpiría, pero en realidad escuchó a Joe bastante bien. Lucía muy interesado. Donald parecía agradable y accesible, el tipo de persona que podría sentarse y hablar con otro hombre durante un rato sobre una amplia gama de temas. Pensé que Donald mantuvo un buen equilibrio entre la conversación casual y el intento de promoverse como candidato. Cuando Donald habló sobre temas políticos, hizo declaraciones que podrían conectar con la audiencia de Joe Rogan. Por ejemplo, él era trabajador y estaba emocionado de postularse para presidente. Los medios son corruptos y un presidente necesita ser inteligente y fuerte. Sonó un poco como vendedor, pero menos de lo que esperaba. Ahora pasamos a las debilidades del desempeño de Donald Trump. A lo largo de la entrevista, Donald habló sobre cómo él era genial y a todos les gustaba. Tenía logros asombrosos y nadie más podía compararse con él. Hizo el mejor trabajo que alguien haya hecho con algo alguna vez. La gente a menudo queda asombrada por su grandeza. Algunas personas podrían argumentar que estas declaraciones grandilocuentes ya no tienen mucho impacto, porque Donald Trump hace esto mucho, pero a muchas personas les resulta irritante. Estas declaraciones son un recordatorio constante de que parece tener un alto nivel de narcisismo. Para Donald sería sencillo no decir estas cosas, pero no puede evitarlo. En algunas ocasiones durante la entrevista, Donald fue un poco insistente y no participó en el intercambio típico de una conversación casual, como si estuviera presionando e intentando meter una declaración allí. Esta fue una entrevista de 3 horas. Tenía mucho tiempo. No había necesidad de hacer esto. Cuando se le preguntó sobre el mito de la elección robada, Donald Trump siguió haciendo afirmaciones falsas. Esta es una de sus principales tareas. No debí tomar este camino. Podría hablar sobre preocupaciones e irregularidades durante una elección sin hacer afirmaciones infundadas, pero eso no es suficiente para Donald. Tiene que mantener esta fantasía de que ganó en el año 2020. Al ponderar las fortalezas y debilidades, ¿cómo se desempeñó Donald Trump en general? En mi opinión, lo hizo bastante bien, mucho mejor de lo que esperaba. Creo que su capacidad de relacionarse y apariencia de autenticidad no solo lo hace agradable, sino que contrasta fuertemente con cómo Kamala Harris se ha desempeñado durante las entrevistas recientes. Ella suele tener problemas en charlas informales. A veces cambia a modo de hablar incoherente. ¿Donald Trump se ayudó a sí mismo al participar en la experiencia de Joe Rogan? Sí, creo que sí lo hizo. Considerando que esta es una carrera reñida, si Donald Trump gana, no me sorprendería si algunas personas atribuyen la victoria a esta actuación en la entrevista. Pasando a mi última pregunta, ¿debería Kamala Harris aparecer en el Joe Rogan Experience? Muchos de sus seguidores la están presionando para que vaya al programa, especialmente dada la buena actuación de Donald Trump. Esta es una pregunta complicada porque Kamala no ha demostrado una habilidad consistente para desempeñarse bien en las entrevistas. A veces lo hace bien, pero en otras ocasiones realmente tiene dificultades. Si Kamala pudiera ser auténtica, hablar sobre una amplia variedad de temas como lo hizo Donald Trump, y en general parecer estar con los pies en la tierra, entonces creo que debería ir al programa de Joe Rogan. Según las encuestas, Kamala está teniendo un mal desempeño con los votantes masculinos.
Esta sería una oportunidad para presentarse ante muchos de ellos y exponer su caso. A algunos les preocupa que Joe Rogan no sea cortés con Kamala Harris en una entrevista, pero creo que sí lo sería. No soy fan de Joe Rogan, pero generalmente es consistente en sus entrevistas. No me lo imagino de repente volviéndose antagonista y combativo. Creo que estaría feliz de tener a Kamala en su programa. Ahora pasando a mis pensamientos finales. Esta temporada electoral ha estado repleta de sorpresas. Ha habido actuaciones sorprendentemente buenas durante los debates y entrevistas, así como actuaciones sorprendentemente malas. Al final, no se puede subestimar el poder de la identificación. Donald Trump se hizo un favor al entablar una conversación amistosa con un conocido presentador de podcast. Kamala Harris ahora debe decidir si confía en su capacidad para alcanzar el mismo objetivo. Me daría curiosidad ver si ella tomará un riesgo y aceptará la invitación. Esas son mis opiniones sobre la entrevista de Joe Rogan-Donald Trump. Muchas gracias por ver. Hablaré contigo pronto. Definitivamente hay algunos votantes que están atrapados. En cuanto a si eligieron a Donald Trump o Kamala Harris, han examinado todas las posiciones políticas. Conocen la historia de los candidatos, pero aún no están seguros por quién quieren votar. No están seguros de quién les ayudará más o logrará los objetivos que quieren que se logren, lo que sea que estén buscando. Simplemente no están seguros de a quién elegir. Creo que la entrevista de Joe Rogan realmente toca la idea de la identificación. Mencioné esto. Hay algo acerca de entender a alguien a través de una conversación casual que no se puede comunicar a través de una larga lista de políticas o una larga lista de logros. Creo que Donald Trump se hizo un verdadero favor simplemente pareciendo un buen tipo, pareciendo un tipo con el que la gente podría tener una conversación. Eso no va a convencer a todos. Pero de nuevo, esta es una carrera reñida. Entonces la elección de un candidato por parte de unos pocos votantes podría ser decisiva. Así que esa parte de identificación puede ser el arma secreta que Donald Trump podría usar o potencialmente que Kamala Harris podría usar si puede lograrlo al mismo nivel. Esto le da un nuevo giro a la situación, al menos para las personas que se dejarían influenciar por esta característica, por la identificación. ¿Puede Kamala Harris ser tan agradable? ¿Puede ella tener una conversación relajada y hablar de sus intereses sin dejarse llevar demasiado, con todas las declaraciones políticas? No lo sé. Pero creo que esta actuación de Donald Trump en Joe Rogan ciertamente pone la pelota en la cancha de Kamala Harris. Creo que realmente tiene una decisión importante que tomar. Puede parecer humana, accesible, amigable, como una persona ordinaria, simplemente teniendo una conversación. No sabía si Donald Trump realmente podía, pero demostró que podía con esta entrevista. Ahora le toca a Kamala Harris demostrar lo mismo. Sin duda, es una dinámica curiosa para entrar en este ciclo electoral ya extraño y lleno de acción. Esta es otra variable que la gente debe considerar.